Se han hecho cosas en la anterior legislatura, la legislatura que hemos funcionado sin coaliciones como lista con mayor número de votos, y hemos trabajado en algunos sectores más que en otros, pero realmente ha sido un trabajo interesante. Pero entendíamos que la presencia de Navarra era importante, entonces pues tenemos que los aspectos importantes a trabajar, a seguir trabajando, son fundamentalmente el tema de participación ciudadana. Tenemos un plan que se aprobó por unanimidad en la anterior legislatura, pero hace falta pues dinamizarlo, ponerlo en marcha, y algunas cosas se han empezado a hacer. Entendemos que es uno de los elementos importantes. En cuanto al tema de bienestar social en este momento de crisis, pues entendemos que unos servicios mínimos que tenemos ahora, que es preciso mantenerlos por encima de todo, que incluso en estos momentos de crisis, cosa que hasta ahora no se ha podido mantener en este último año, pero desde Navarra entendemos que ese 0,7 dedicado al presupuesto a cooperación creo que es importante. Nosotros estamos en crisis, pero otros están en una situación mucho peor. Y a nivel de, por ejemplo, de instalaciones deportivas, ahí tenemos una pequeña gran diferencia. Entendemos, tenemos una gestión indirecta, se acaba un contrato y desde Navai planteamos el que haya una gestión directa de estas instalaciones deportivas, y pedíamos pues que haya un plazo para poder pensar en una gestión a través de una sociedad pública y demás, porque entendemos que la gestión que ha hecho hasta ahora la empresa privada no ha sido en absoluto correcta y entendemos que es muy mejorable.